Bien, hermanos, como lo estaba conversando y como le decíamos al principio del programa, el primer día viernes hablamos de este Cordero Pascual, un hermoso mensaje donde se habla de este Cordero que es Cristo Jesús. Es el Cordero inmolado que nos habla el Apocalipsis, es Cristo Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario y vamos a ver sus cicatrices. Es un Cordero perfecto por el cual pudo pagar cada uno de nuestros errores, cada uno de nuestros pecados. Eso es lo que vimos el primer día viernes. El segundo día, que fue ayer, vimos las 7 frases que exclamó el Señor Jesucristo, cómo se encargó de dejar todo ordenado, de incluso de su madre, que era una viuda, se la encarga a su discípulo, demostrando su amor por toda la humanidad, no solamente por su madre, porque esto, como vimos en el Antiguo Testamento, se encargaba de que el pueblo estuviese atento de las huérfanas, de las viudas y también de los extranjeros, que ellos nunca olvidaran que también fueron extranjeros cuando estuvieron en Egipto. Así que el amor de Dios es para con todas las personas que quieran acercarse a Él. Él murió por todo el mundo, pero esta salvación se hace eficaz solamente los que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y hoy día nos toca hablar de la resurrección. No podemos hablar de una resurrección sino una muerte. Y esta muerte expiatoria que hace el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es para pagar el precio que teníamos que haber pagado cada uno de nosotros. La Biblia se encarga de decirnos, ¿cierto?, a través del apóstol Pablo, que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su santidad no permite que se le acerque el pecado ni el pecador. Y tanto fue el amor de Dios, de ese mismo Dios, por la humanidad, por el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo siguiente dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo en Él. Qué precioso, ¿no? Y el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 2, nos habla de que la salvación no es por obra, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no solamente el regalo, sino que la fe que también pone en nuestras vidas para creer en esto, dice que también es un regalo de Dios, para que nadie se pueda gloriar. Efectivamente, nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, o estuvimos muertos en delitos y pecado, llega esta luz resplandeciente, esta vida que nos hace tomar esta decisión en Cristo Jesús y poder aceptarle por la fe, entendiendo que ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario me correspondía a mí. Y aún así, jamás hubiésemos podido estar presente ante la presencia de Dios, ¿no?, si no fuese por su resurrección. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Por eso yo le pido que usted sea buscando en sus Biblias el capítulo 24. El capítulo 24. ¿Por qué elegí Lucas 24? En realidad íbamos a basarnos fuertemente en Primera de Corintios 15, donde habla el efecto de la resurrección del Señor Jesucristo ahora en nuestras vidas, o de la iglesia en sí, no solamente los discípulos. Pero el Señor hace como Él quiere y me ha hecho fijar el mensaje en Lucas 24. Lucas 24 del versículo 1 hasta el versículo 12. Por eso vamos a pedir a nuestra hermana Claudia entonces que ella tenga la lectura para que ya empecemos a estudiar la palabra de Dios de este gran mensaje que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos los hijos de Dios, ¿cierto? Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos afirman esto y por qué debemos de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos entonces para que podamos estudiar el capítulo 24 de Lucas desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles.
Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y como miró dentro, vio solo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, oremos al Señor. Padre Celestial, cuántas gracias damos, Señor, por estas benditas palabras que podemos leer, escuchar. Y queremos, Señor, que hagan el efecto que tú quieres que hagan en nuestros corazones, para poder, Señor, tener la certeza, la convicción, Señor, la realidad de que esto tú lo hiciste en gran amor. Y es lo que tenemos que proclamar a este mundo que está perdido. Nosotros también los tuvimos, Señor, y también fuimos como ellos, pero tu gran misericordia nos alcanzó. Y no es que ahora seamos mejores personas, sino que solamente tu gracia nos sostiene y nos mantiene en tu gracia. Y cada día, Señor, queremos buscar hacer tu voluntad. Eso es lo que tienen que ver nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, para que puedan decir que son diferentes, pero no por nuestras fuerzas, sino que porque tú estás obrando en medio nuestro. Glorificamos su santo nombre y pedimos que tu Espíritu Santo sea guiando una vez más en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice el primer día de la semana, leía nuestra hermana Claudia en el capítulo 24 de Lucas, muy de mañana o en la mañana vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. ¿Quiénes son las primeras que van al sepulcro? Las mujeres. El día domingo pasado nos tocó una lectura bastante, que llevó a bastantes comentarios, ¿no? Hablando del tercer capítulo de Primera de Pedro, donde habla sobre la mujer. Sin embargo, aquí vamos a ver el lugar que el Señor le da en esta historia a las mujeres. Dice que ellas fueron el primer día de la semana, o sea, un día domingo, al sepulcro y traían las drogas. ¿Para qué? Todas estas hierbas, especies, y era de la forma que en el tiempo del Señor Jesucristo ponían muchas hierbas aromáticas entre medio de los lienzos que les ponían, de las sábanas o de las telas, para el olor, para que no se pudriera tan rápido la carne y no saliera ese olor que todos conocemos, ¿no? A pudrición de carne. Ellos se preparaban en la mañana. Y no solamente estaban las mujeres que estaban cerca, de aquellas que se quedaron hasta el último momento en la cruz del Calvario, sino que algunas mujeres también con ellas. Quiero decir, hermanos, que las últimas personas que se alejaron de la cruz cuando ya le iban a sepultar fueron las mujeres. ¿Qué mujer es más valiente, no? Y hasta el día de hoy, hermanos, vemos, si usted y somos sinceros, en cada una de nuestras iglesias, en cada una de nuestras congregaciones, las mujeres nos superan en alto número a los hombres. Y vemos, hermanos, lamentablemente, que hermanos que conocen y son conocedores del Evangelio se quedan en casa. Y las mujeres tienen que partir con sus hijos a la iglesia. Esto debiera removernos, Señor, hermanos, de nuestras sillas, removernos de nuestro cama, removernos de nuestro estado de confort y entender que el sacerdote de la casa es el hombre, aquel que va a dar cuenta de su familia, no personalmente, de su familia, es el sacerdote de la casa del hombre. Cuán importante y cuán lejos estamos de lo que el Señor nos está pidiendo para que esta familia se mantenga en unión, para que esta familia se mantenga en Cristo Jesús y bajo la misericordia de nuestro Dios. Aquí vemos que las mujeres fueron las primeras en llegar y dice que hallaron la piedra revuelta del sepulcro y el versículo 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Quiero hablar un poquito esto sobre la piedra. Algunos han hablado mucho de la dimensión de esta piedra. No sabemos realmente porque no estuvimos y tampoco se nos dan las especificaciones a través de la palabra de Dios. Solo quiero decirle, hermano, que era una piedra gigante. Lo que ellos buscaban, los romanos, era no pasar la vergüenza de que el cuerpo no estuviese. De tal manera, y aún más los príncipes de los judíos es lo que pidieron al día siguiente, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, fue una guardia para que nadie pudiese sacar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos sabían de lo que se rumoreaba. Ellos habían escuchado al Señor Jesús diciendo de que al tercer día iba a resucitar. ¿Dónde podemos ver esto? Prepare sus Biblias. Mateo 27, 61 al 66, vamos a ver
que ponen guardias y una tremenda piedra. Entonces Mateo 27:61. ¿Por qué? Porque ni siquiera el hombre está seguro de lo que ellos creen. Tenían un miedo aterrador con respecto a lo que pudiese ser. Ellos eran testigos de los milagros que habían hecho el Señor Jesucristo y eso no lo podían negar. ¿Sabe usted que ninguno de los historiadores y aún aquellos que no son creyentes pueden negar los milagros de Jesús? Porque fueron conocidos por todo el lugar y gente se encargó de escribir estos milagros. Aquella persona que no quiere creer es porque simplemente alza su mano como el hombre necio y dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y no quiere decir que no crea en Dios, que no haya un Dios, sino que se está revelando con su mano empuñada diciendo, si tú dices que existes, yo digo que no. En mi vida no vas a existir. Y el libro de Romanos, ¿cierto? La carta a Romanos en el capítulo 1 dice que ellos sacaron a Dios de su noticia. Y habiéndole conocido como Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que le sacaron de sus noticias. Por lo tanto, Dios les entrega a su misma inmundicia para que hagan cosas que no convienen, cosas perversas. Y podemos ver cómo estas personas cada vez se van hundiendo más y más. Pero nosotros estábamos en la misma condición. Y gloria a Dios porque Él nos sacó de esa condición y nos puso en un lugar de privilegio. Estar en Cristo Jesús, en el cual no tenemos ninguna condenación, solamente por su gracia y por su obra en la cruz del Calvario. Entonces vamos a leer Mateo 27 del 61 al 66. ¿Qué nos dice, hermana Claudia? Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, ¿no acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Yo no sé si usted está entendiendo la historia de esto. En ese tiempo se usaba de que un hombre adinerado podía optar a esto, ¿no? Comprar un sepulcro donde estaba una gran piedra. En esa piedra se hacía un pequeño hueco para entrar y adentro estaba un poquito más amplio para poner el cuerpo o los cuerpos de los difuntos. Para eso también ponían una piedra para que nadie fuese a robar el cuerpo, ni siquiera, no solamente los hombres, sino los animales que andaban en el lugar también podían sentir el olor a carne que se estaba descomponiendo y también podían arrasar el cuerpo. Sin embargo, estas personas que hablan del engañador, refiriéndose al Señor Jesucristo, dijo que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y vamos a ver que incluso las mujeres de esto también se habían olvidado, porque el ser humano es dado a olvidar sobre todo las cosas del Señor, sobre todo este mensaje glorioso de que el Señor nos viene advirtiendo. Por lo tanto, ellos ponen una tremenda piedra. Algunas personas dicen que se necesitaban 22 personas para remover esa piedra. No lo sabemos si es realmente así, pero sí sabemos que es una gran piedra y se ponía de una forma que pudiese la piedra rodar fácilmente para cerrar, pero no para abrir. Y para abrir también ponían una cuña para que no se fuese a abrir y nadie pudiese mover la piedra. Sin embargo, ¿con quién se encuentran ellos? Se encuentran que entrando, primero no hallaron la piedra revuelta del sepulcro. O sea, no estaba puesta en su lugar. Alguien la sacó, ni siquiera alguien la había corrido un poco, sino que esa piedra no estaba en el sepulcro. ¿Y qué más? Y dice que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aquí podríamos haber pensado muchas cosas, ¿no? Seguramente cuántas cosas se le vinieron a ella a la cabeza. Nosotros fuimos testigos de que Él murió, testigos de que lo bajaron de la cruz. Y fuimos testigos que también hay una persona, un hombre rico, que ofrece el sepulcro y pide el cuerpo del Señor Jesús y ahí es donde lo pusieron. Pero ahora vamos a ver y resulta que ahora no está. Las mujeres se encuentran que el cuerpo del Señor Jesús no está. ¿Y cuántas cosas habrán pasado por su cabeza? Es decir, lo sacaron de acá, lo cambiaron de tumba, vinieron los romanos, vinieron los judíos, los príncipes de los judíos y sacaron el cuerpo para hacer burla.
Pero ahí viene la contestación de nuestro Señor Jesucristo a través de unos mensajeros, ¿cierto? En un versículo 4 dice, y aconteció que estando ellas espantadas de esto, claro que sí, cualquiera de nosotros se hubiese espantado, ¿no? Con todo esto. Dice, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y esto nos habla de los ángeles que aparecen en ese lugar, porque no hablemos de ser tan místico, ¿no? La palabra ángel significa mensajero, mensajero. Por lo tanto, son unos mensajeros de Dios que van a dar tranquilidad a estas mujeres. Y el versículo 5 dice, y como tuvieron ellas temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué palabras de poder, hermanos. Qué palabras de regocijo. ¿Por qué ustedes están buscando entre los muertos al que vive? Ustedes vienen a aromatizar a un muerto, pero este muerto no está, porque este muerto vive, y eso y él los dijo mientras estuvo con ellos. Tan dado que vamos a olvidar, ¿no? Sobre todo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No está aquí, mas ha resucitado. Cristo ha resucitado. Aquí tú fuiste a buscar un muerto, fuiste a poner las especies donde un muerto, pero ese muerto no está. Él vive. ¿Por qué? Porque ha resucitado. ¿Acaso se olvidaron de esto? Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Y no solamente para ellos, las mujeres, no solamente para los discípulos, sino también para toda la gente. Y nuestra hermana Claudia leyó, ¿cierto?, en Mateo 27, del 61 en adelante, diciendo que este engañador dijo que debía de morir, mas al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué al tercer día ellos fueron a poner hierbas aromáticas? Si tenían que haber estado esperando la victoria en triunfo de la resurrección. Nuevamente, cuán dados somos a olvidar el mensaje de Cristo Jesús. Versículo 7 dice, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahí está el mensaje que el Señor Jesús les dijo desde su propia boca. Recordábamos en estos días pasados, cuando estábamos estudiando la palabra de Dios con respecto a la crucifixión del Hijo de Dios, de que los príncipes de los judíos son las personas que tenían que estar velando para cuando apareciese el Salvador del mundo, para cuando apareciese el que les iba a rescatar a ellos. Y la profecía, dice el mismo Señor Jesús, desde Moisés y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, hablan del padecimiento que el Señor Jesús tenía que pasar antes de volver a reinar con poder y triunfo. ¿Y qué es lo que nos está hablando aquí el Señor Jesús? Con este mensaje de que primero no viene a reinar a este mundo con poder y sujetando a todos sus enemigos bajo sus pies, sino que Él viene primero a destruir a quien nos tiene prisionero en el pecado. Esto que se habló en Génesis 3:16, que la simiente, y ahí habla en hebreo de una persona singular, la simiente, por una persona, iba a poner sus pies en la cabeza de la serpiente para matarle. El Señor Jesús lo cumple con gozo y con alegría cuando da su vida en la cruz del Calvario por el rescate de muchos, donde vierte su sangre que nos limpia de todo pecado por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Todos aquellos que creen en Cristo Jesús y hacen ese sacrificio propicio para poder entrar al reino de los cielos. Esto no era un mensaje nuevo, era un mensaje que tampoco se lo había dicho 20 años atrás a estas mujeres ni a sus discípulos, sino que apenas 3 años, 1 año, 2 años, meses. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores para que le crucifiquen, pero al tercer día, ¿qué va a pasar? Él iba a vencer la muerte. Aquello que nos tiene prisioneros por la consecuencia de nuestro pecado, el plan de redención que nace en el corazón de Dios se hace presente en nuestras vidas, incluso para darnos vida y vida en abundancia.
Qué glorioso mensaje, ¿no? Y nos hace pensar que la única forma que nosotros no olvidemos las palabras del Señor Jesús es que las comamos a diario. El Cordero Pascual había que comérselo todo, entero, en esa noche. De la misma forma nosotros no podemos aceptar al Señor Jesús solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Y esto, hermanos, conlleva de que tenemos que estar constantemente refrescando nuestra mente, nuestro corazón, de las palabras que Dios da a todo aquel que en Él cree. Este mensaje es suficiente para toda la humanidad, pero eficaz en aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. La promesa es de que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Y por qué el Señor no guardó esto? Porque sus corazones no deberían haber estado entristecidos. Cuando vemos el relato bíblico, hermano, de sus discípulos, es que estaban todos tristes, todos escondidos, muertos de miedo, porque pensaban que ellos también lo iban a tomar y lo iban a crucificar o lo iban a matar. Estaba el Sanedrín, estaban todos los príncipes de los judíos tratando de disolver todo el mensaje del Señor Jesús. Y eso, por encima de ellos estaba Satanás, tratando de que borrar todo testimonio de lo que el Señor había venido a hacer en esta tierra. Algunos hablan de 3 años y medio y aún 4 del ministerio del Señor Jesús. Quiero decir de que desde su nacimiento y antes ya estaba en obra el plan de salvación. El plan de amor, que es de misericordia y solo por gracia, que es un don, que tú y yo no tenemos que hacer nada para poder merecer este regalo hermoso, es solamente poner nuestra fe y confiar en las palabras del Señor Jesús. No olvides de que el Señor Jesús, cuando está en la prueba, cuando da la prueba, también da la salida, y la pronta salida. Él dice, voy a morir, y a lo mejor junto con mi muerte van a morir todos sus sueños. Ustedes recuerdan que en el relato que Jesús cuando resucita se encuentra con estos 2 discípulos que van camino a Emaús, y él le dice, ¿por qué es tan triste? ¿Acaso tú no sabes? ¿Acaso eres la única persona en Jerusalén que no sabes que han crucificado al Maestro? ¿Y que nosotros pensábamos que Él iba a restaurar el reino de Israel? ¿En qué estaban pensando ellos? En la restauración humana y física. Pero lo que importa en estos momentos, y es necesario que todo hombre entienda y toda mujer entienda, es que la salvación de nuestras almas vale más que la salvación de nuestros cuerpos. El cuerpo que tenemos, usted lo encuentre lindo, lo encuentre feo, y algunos agradecemos al Señor de la forma que nos hizo. Me imagino que usted también, esto va a ser destruido. Esto tiene que morir, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, donde el Señor Jesús dice que fue a preparar morada por nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Sabe cuándo se los dijo? Cuando ellos estaban tristes, cuando estaba anunciando su muerte. No entristezcáis, no se pongan tristes, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? También crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo los hubiese dicho. Mas yo os digo ahora, voy pues a preparar morada. ¿Para qué? Para donde yo estoy, vosotros también estéis. En eso tenemos que consolarnos. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Bajo la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, como Pablo habla más adelante. La resurrección de Dios era el remedio para la tristeza de estas personas que estaban esperando que el Señor tomase el control físico en ese momento y que restaurara Israel. Así también se lo dijeron sus discípulos, incluso cuando se les presenta antes de subir al cielo. Capítulo 1 de Hechos, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? No es el tiempo.
Lo primordial es la salvación de tu alma y de la mía. Era necesario que Él fuese entregado en manos de pecadores y que le crucificaran, porque ahí estaban pagando la deuda que nosotros teníamos. Pero al tercer día iba a resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Esto afirma lo que estábamos hablando. Cuán dados somos a olvidar las palabras de confianza que nos da el Señor. Y aún, sobre todo cuando estamos en el problema. Y cuando estamos en las dificultades y vemos que todos nuestros sueños están por el suelo, empezamos a buscar nosotros la solución. Y nos vamos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que iremos de triunfo en triunfo por medio de la fe. Escúchame, hermano, escúchame, amigo. El final de la historia del ser humano está puesta en la palabra de Dios. Y hay dos destinos para ello. Uno, vergüenza y perdición perpetua, y los otros, a brillar como las estrellas en gloria perpetuamente. Y tú puedes pensar, pero bueno, esas personas que se dicen que van a la iglesia, que son hijos de Dios, también son gente que cae, también son gente pecadora. Efectivamente, quiero decirte, hermano, que el cielo no está lleno de gente, o va a estar lleno de gente que no pecó. Ni el infierno va a estar llena de gente que no pecó. Lo que hace la diferencia es si tú aceptas este regalo o no aceptas este regalo. Y la pregunta debería decir, bueno, pero entonces las personas que van a estar en este castigo debieran pagar solamente la cantidad de años que ellos vivieron, ¿no? Porque eso fue lo que pecaron. Si fuese así, sería una verdad. Pero no es por eso que tú te vas al infierno o las personas que no creen en el Señor Jesús no se van al infierno. Es porque rechazaron, porque las personas que no conocen a Cristo Jesús ya son condenadas. Ya están condenadas. Porque la paga del pecado es muerte. Pero aquel que cree en el Señor Jesucristo es que por gracia y por regalo de Dios, por su misericordia, obtenemos amplia entrada al reino de los cielos. Por lo tanto, el cielo no va a estar lleno de gente justa, sino que va a estar lleno de gente justificada a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Por su resurrección. Porque Él vive, nosotros también viviremos mañana. Ellos habían olvidado de esta promesa y los ángeles, estos mensajeros, les recuerdan todo esto. Y mire lo que dice el versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes son las que primeros predicaron el Evangelio después de la muerte de Jesús? Mujeres. Mujeres. Mujeres valientes que estuvieron en el lugar donde nosotros cada uno debe de estar. Pendiente de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de sus promesas. Si bien es cierto, ellas se olvidaron de esto, pero estaban ahí. Estaban ahí. Y volvieron haciendo ¿qué? Evangelizando. ¿Sabe lo que significa evangelio? Buenas nuevas. Y esto es lo que nos dice el versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11. Recuerde que Judas no estaba ahí. Y a todos los demás. Y a todos los demás. Y eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y los demás con ella, los que dijeron estas cosas a los apóstoles. Habían testigo de lo que estaba pasando. Mas a ellos les pareció como locura las palabras de ellas, y no lo creyeron. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano creer la verdad? ¿Por qué siempre estamos creyendo la mentira? Y a veces nos conformamos con esa mentira. Y ni siquiera vamos a averiguar si realmente es así. Para el hombre es mucho más fácil creer en la mentira que en la verdad. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo los tiene y nos tuvo cegados hasta cuando la luz de Dios resplandeció en nuestras vidas. La única forma de que tú puedas ser liberado del peso y de las cadenas del pecado es cuando el Hijo te haga verdaderamente libre.
¿Cómo lo haces eso? Poniendo tu fe en Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No una libertad ficticia donde tú crees que hacer lo que tú quieres y darle vida, rienda suelta a tu vida, eso es libertad. Estás completamente equivocado. Ser libre es hacer lo que debes hacer y no impedido por ninguno de las cadenas de tu deseo ni el deseo de otras personas. ¿Quién lo demostró? Fue nuestro Señor Jesucristo, quien teniendo completa libertad, Él vino a hacer lo que el Padre le pidió. Morir por ti, morir por mí, para que tú no tengas ninguna condenación. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué mensaje estás buscando? ¿De qué forma quieres llenar tu vida? Un pastor dijo una vez que el vacío del ser humano es tan grande y tan infinito que solamente puede ser llenado con un Dios tan grande e infinito. Los deseos del ser humano no se sacian nunca. Siempre quieren ir más allá. Siempre quieren buscar más. Y una vez que consiguen eso, quieren ir más allá. Porque no se sacian nunca. La carne, la única forma que se deje de buscar y de querer es cuando muere. Es cuando muere. Por eso nosotros debemos morir cada día y que dejar que Cristo viva en nuestras vidas, que esa vida de Jesús se haga vida en nuestras vidas. De tal manera que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vive mi deseo, mi querer ya no vive, sino que Cristo vive en mí y eso quiere decir que el deseo de Cristo se está realizando en la vida de Pablo. ¿Cuántas personas, hijos de Dios, nos atrevemos a decir esto? Estos hombres no creían. Incluso aquellos que se les dio la respuesta al decir que cuando el Señor Jesucristo dijo, le mostraron este tremendo templo, cierto tremendo, y Él dice, en 3 días, este templo será derribado y en 3 días será levantado. Y pensaron en este hombre, ¿cómo va a estar diciendo esto, no? Pero Él dice más adelante que se refería a su cuerpo. A su cuerpo. Será restaurado. La resurrección es una realidad. Mas ellos no lo quisieron creer y pensaron que estas personas estaban hablando locura. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado a nuestras mujeres de locas? Cállate, estás hablando locura. Cuando son hijas de Dios es porque van a hablar algo sensato. Si están puestas en su palabra es porque van a hablar algo sensato. Y ellas, las que fueron a decir, fueron a dar las buenas nuevas de gran gozo. Habían muerto nuestros sueños, habían muerto todo lo que nosotros pensábamos que íbamos a lograr con el Mesías porque Él murió y con Él nuestros sueños. Pero ahora Jesús ha resucitado, por lo tanto nuestros sueños y todo lo que teníamos en nuestro corazón han resucitado también. Mujer, cállate, ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando locura? ¿Y sabes lo que sigue diciendo el relato? Pensamos de que todos se quedaron ahí. Pero no fue así. Hay un hombre que se paró. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y como miró dentro, vio solo los lienzos echados. Y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a ver lo que dice Juan. Juan capítulo 20. La personalidad de Pedro siempre fue impulsiva. Cuando el Señor hacía una pregunta, era el primero en pararse y responder. Y esa misma personalidad ocupó el Señor, pero ahora transformada en el libro de los Hechos, porque fue el primero que se paró a dar el discurso cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Juan tenía una personalidad más retraída, era más tímido. Y cuando él escribe y tiene que nombrarse a él mismo, ni siquiera se nombra por su nombre, sino que dice el discípulo a quien Jesús amaba. O el otro discípulo. Esa era la forma que Juan se refería de sí mismo. Vamos a ver entonces Juan 20, del 1 en adelante, hasta que lleguemos a este mismo lugar donde está hablando de cuando ellos fueron al sepulcro. Vamos a ver entonces Juan capítulo 20.
Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no sabían la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Increíble lectura. Acá Juan nos está complementando lo que ellos vieron dentro del sepulcro. No sé si a usted le llama la atención de que en el relato de Lucas está hablando de que Pedro se para. Pero Juan dice que él también se paró con él y partieron los dos corriendo. Primero Pedro y atrás Juan. Pero Juan, que era más joven, llegó primero. ¿Habrá sido por eso? Yo recuerdo cuando mis niños eran más chiquitos y yo corría con ellos, claramente el papá llegaba primero, ¿no? Después ellos crecieron y cuando corremos, el papá llega al último. Los años van pasando. Pero podría pensar que es eso, ¿no? Pero mi padre me ha dejado demostrado lo contrario. Cada vez que jugamos a algo, mi papá corre al nivel de mis hijos y yo voy quedando atrás. ¿Habrá sido que Juan tenía más ansias de ver lo que había pasado? Y que Pedro a lo mejor en el camino al sepulcro se fue quedando porque empezaron a entrar las dudas en él. No lo sabemos, solamente lo quería hacer reflexionar en esto. El asunto es que llega Juan primero, según este relato, ve la piedra removida, quitada, pero no entra. Y después dice que llega Pedro y él con su personalidad tan impulsiva llega y entra primero al sepulcro. Dice que se agacha y entra al sepulcro. ¿Y qué encuentra? No encuentra a Jesús. Y podríamos decir, su cuerpo no estaba. Pero aquí hay un detalle. Sí estaban los lienzos con los cuales le envolvieron. Y el sudario que se pone en la cabeza dice que estaba envuelto aparte. Porque el Señor siempre deja testimonio de su obra. Si alguna persona podría haber pensado que se robaron el cuerpo, no iban a dejar el sudario, no iban a dejar las vendas, no iban a dejar la sábana con que le cubrieron, ¿no? Sin embargo, el Señor se encarga de dejar este testimonio, de decir, esto es lo que estaba cubriéndome, pero lo dejo de testimonio para que ustedes lo vean. Aquí está mi sangre, aquí está mi sudor, todo estaba tomado por esas telas y son de testimonio para que ustedes crean que no es que hayan robado el cuerpo, sino que solamente el cuerpo del Señor Jesús resucitó. Y fíjese lo que dice en los últimos versículos, que es tan interesante, ¿no? Luego Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino aparte, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, de sí mismo, ¿cierto? Que había venido primero al sepulcro, y vio, ¿y qué hizo? Y creyó. Y creyó. Aquí nos hace una reflexión, hermanos, de cuán duros somos para creerle al Señor. Es necesario que veamos como lo hizo Juan. Es necesario que veamos como lo que dijo Tomás. Si yo no viere y no metiese mi dedo en su costado, entonces no creo. El Señor Jesús dijo y te dice a ti, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
¿Fuiste tú testigo de esto? No. Pero sí creemos. Y somos bienaventurados por creer la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Aún así, como sabe y conoce nuestros corazones el Señor, deja un testimonio. Deja los lienzos con que le habían envuelto y deja el sudario aparte para que vieran. Pero no estaba el cuerpo porque ese cuerpo había resucitado y había resucitado en poder. ¿Ustedes crean y piensan de que Pedro con esto también creyó? No fue así. Después el Señor Jesús resucitado tiene que ir a buscarlo porque él había vuelto a hacer su trabajo que hacía antes de conocer al Señor Jesús. Pescar. Pescar. Creo que vamos a Primera de Corintios 15. No sé cuánto tiempo llevo, Felipe. Tú me vas diciendo para 45. Primera de Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, todo hecho cumplido, y que apareció ¿a quién? A Cefas, a Pedro, se le apareció a él solo, y después a los 12, ¿y a quién más? Y después apareció a más de 500 hermanos juntos. Habían 500 hermanos juntos, estaban reunidos, estaban permaneciendo, y el Señor ahí obra, ahí aparece. De los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Habían testigo de la resurrección de Cristo. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al postrero de todos, como un abortivo, se me pareció a mí. ¿Por qué estoy haciendo referencia a este capítulo 15 de Primera de Corintios? Porque el Señor Jesús se encarga de decir que a todos a quien se les apareció resucitado, transformaron sus vidas. Fueron vidas transformadas y fueron vidas que fueron llenas del poder del Espíritu Santo. Podemos ver, hermanos amados, que Pedro estaba escondido con todos sus discípulos cuando las mujeres llegan a darle la noticia. Podemos ver de que el mismo Jacobo, Santiago, que no creía en su hermano, que se burlaba de él durante todo el tiempo, solamente transformaba su vida cuando se le aparece resucitado. Y podemos ver que Pablo, hablando de su viejo hombre, Saulo, tiene el encuentro con Jesús resucitado. Y él dice que era el peor de todos. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Él sabía bien quién era. Pero la transformación que vemos en estas personas, que Pablo se encarga de decir aquí en 1 Corintios capítulo 15, es transformado porque tuvieron un encuentro con el resucitado. ¿Has cambiado tú realmente tu conducta? ¿O es necesario que tengas el encuentro con este Cristo resucitado? Si no lo has hecho, procúralo. Procúralo lo antes posible. Y si lo tuviste, no te duermas, porque estos hombres no se durmieron. Y dice la palabra de Dios y la historia que cada uno de estos hombres que estaban escondidos, llenos de miedo, y aquellos que no creían, fueron hombres que entregaron su vida por el Evangelio. Entregaron su vida por este mensaje. Entregaron su vida por el Cristo resucitado. Gloria a Dios. ¿Tú estás dispuesto a entregar tu vida por el resucitado? ¿O es necesario que tengas el encuentro con el resucitado primeramente? Cada uno de estos hombres realmente fueron transformados cuando Cristo Jesús salió a su encuentro. Pero no el Cristo Jesús con el cual ellos vivieron 3 años y medio, 4, sino con el Cristo Jesús resucitado.
Juan 20 del 19 al 29. El Señor Jesús se aparece a sus discípulos con puerta cerrada. Juan 20, 19 al 29. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les serán remitidos; a quienes los retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se da cuenta que todo lo que leyó nuestra hermana Claudia es lo que estábamos conversando? Hombres temerosos, llenos de miedo, son transformados cuando tienen el encuentro con el resucitado. El apóstol Pablo en esta misma carta a los Corintios habla sobre la resurrección, y quiero que vamos al verso 14. Y dice: si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que le haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El hombre ha tratado, y aquellas personas en ese momento de que el Señor Jesucristo resucita, quieren engañar bajo el poder de Satanás de que no existe la resurrección. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo el argumento que si no existiese la resurrección, entonces que si Jesucristo jamás resucitó, y vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero Cristo triunfó y resucitó. Y por eso nuestra predicación es una predicación de poder, para salvación, no por orgullo del ser humano, porque el ser humano no aporta nada en la salvación. Lo único que aporta son sus pecados. Más la gracia, la misericordia y la justificación vienen de parte de Dios. Si nosotros no creemos que Cristo haya resucitado, seríamos los hombres más miserables de este mundo. Fíjese el versículo 32, dice: y si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿de qué aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: ¿de qué vale entregarse tanto por Cristo si no existe la resurrección? Si Cristo no resucitó, ¿para qué entonces estoy invirtiendo mi tiempo en predicar el Evangelio? Estoy invirtiendo mi dinero para que muchos puedan aceptar y llevar este mensaje de salvación. Mejor comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir y ahí va a terminar todo. Pero no es así. Si tú quieres vida y vida en abundancia, tienes que aceptar esta salvación precioso de Cristo Jesús. Que Él murió, pero resucitó al tercer día con poder.
Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregare el reino de Dios y el Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Cristo venció la muerte. Hasta el día de hoy siguen muriendo gente, pero llegará el día en que esta muerte ya no tendrá más ese poder ni esa cadena sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo va a poner su poder en cada uno de sus muertos y van a ser resucitados para tener ese encuentro con aquel que nos salvó y que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, ¿no? Y nos saltamos al versículo 50 de este mismo capítulo. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está hablando anteriormente en este capítulo, antes de este pasaje, de la transformación de nuestros cuerpos. Pero no quiero ir ahí, sino que quiero ir al 51. Dice, y aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. De alguna manera u otra vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados y todo esto lo haremos porque Cristo resucitó un día domingo, el primer día de la semana. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracia que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Ahí está, como Jesucristo murió y resucitó, que el Padre lo resucita en muestra de que ese sacrificio fue perfecto y aceptable, no solamente por algunos, sino que para toda la humanidad, pero se hace efectivo en aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces el Padre le resucita y con ellos nos da vida transformadas a nosotros. Sabiendo que nuestra confianza, que si tenemos que morir antes de que Él venga, seremos levantados. Y seremos levantados con poder en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 4, del 22 al 25. Vamos a ver lo que significa que el Señor, el Padre, haya levantado a su Hijo de la tumba de la muerte en nosotros. Romanos 4, 25, ¿qué nos dice? Del 22 al 25. ¿Lo leo nomás o lo busco? No, léalo por favor. Por lo cual también le fue atribuido a justicia, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, Amén. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Y resucitado para qué? Para nuestra justificación. El apóstol Pablo en el versículo 15 hubiese dicho que si solamente hubiésemos creído que Cristo murió y ahí terminó la historia, entonces seríamos los hombres más miserables de la tierra. Pero la historia no termina ahí. La historia comienza ahí porque Cristo ha resucitado con poder. ¡Aleluya! Y dice que esa resurrección es nuestra justificación. No solamente fue el que hecho que haya muerto en la cruz del Calvario como un cordero perfecto y sin mancha, nuestra Pascua, sino que como ese
sacrificio fue aceptable ante Dios Padre, el Señor le resucita. El Señor le resucita para justificación de nuestros pecados. Volvamos al capítulo 15 de Corintios para terminar. Dice, así que, el 58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si esto fuese en vano, dice Pablo, yo para qué puse mi vida luchando con bestias en Éfesos, porque así lo querían matar, ¿no? Metiéndolo en un lugar lleno de bestias para que se lo comieran. ¿De qué iba a servir esto si la vida termina ahí? Pero gracias a Jesús, la vida comienza en Cristo Jesús. Cuando el Señor le da la ordenanza al pueblo de Israel de la Pascua, dice que en ese mes será el comienzo para que tú puedas contar los días. No importa lo que el calendario de la gente del mundo, lo que importa es cuando tú comes de la Pascua de Cristo Jesús. Cuando te haces parte de esta familia hermosa, es cuando realmente empiezas a vivir. Has tenido tu encuentro con el resucitado. La evidencia, hermano mío, de que tú tuviste este encuentro con el resucitado es tu vida transformada. Lo vemos en Pedro, un hombre que negó al Señor, un hombre que se escondió cuando el Señor Jesús fue crucificado. Pero cuando tiene el encuentro con el resucitado, da hasta su vida. Y la historia nos dice que él muere crucificado al revés porque no era digno de morir como su Señor. Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, burlándose y negándole, no creyendo en sus palabras. Una vez que tiene el encuentro con el resucitado, su vida es transformada y llega a ser uno de los mayores líderes de la iglesia de Israel. Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia, dándole muerte a aquellos que proclamaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiene el encuentro con el resucitado y su vida es transformada. Y es capaz de dar su vida por el resucitado. La pregunta es hacia ti y hacia mí. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por el resucitado? Que el Señor obre en nuestra voluntad y en nuestros corazones. Bendita palabra de Dios.